El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya ha abierto el plazo de solicitud de tierras del Fondo de Suelo Agrario desde esta semana y hasta el 30 de junio. En esta quinta entrega de parcelas, que se materializará a finales de año, ofertaremos 85 hectáreas divididas en 28 lotes muy repartidos geográficamente. En esta nueva fase destaca la puesta en marcha del segundo agrogune de Vizcaya, en los municipios de Gatica y Munguía. La cesión de terrenos por parte de 4 particulares, en Arrigorriaga, Urduña, Bilbao y Cianuri, y de 2 ayuntamientos, Lezama y Loiu. Además de empresas públicas forales como Azpeiturac y el propio Departamento Foral de Agricultura a través de terrenos patrimoniales. En el destino de estas tierras se da absoluta preferencia al asentamiento de personas jóvenes dedicadas a la agricultura, al priorizar a los jóvenes a través de la primera instalación y la monitorización. Es decir, el Fondo de Suelo Agrario Foral es uno de los pilares para el rejuvenecimiento del primer sector en Vizcaya, con el convencimiento de que son los jóvenes los más permeables para los cambios e innovaciones tan necesarios en cualquier sector productivo. Este año, los solicitantes necesariamente deben estar incluidos en el proceso de monitorización. Para garantizar la viabilidad y la continuidad del Fondo de Suelo Agrario se contemplan medidas tanto desde el punto de vista de quienes ceden como de los beneficiarios. Así, por un lado, la oficina garantiza el reembolso periódico de las rentas a la persona titular de los terrenos y, por otro, también queda garantizado el reintegro de las tierras al final del periodo en su estado original de uso. Decía que me ilusiona enormemente llegar a una quinta entrega tan potente con la experiencia de un recorrido que sin duda valoramos muy positivamente. 31 hectáreas repartidas en 7 parcelas en Busturia y Bermeo, con 7 jóvenes beneficiarios en la primera fase de adjudicación en diciembre del 2011. 6 hectáreas repartidas en 4 parcelas en Busturia y Galdames, con 4 jóvenes beneficiarios en la segunda fase de adjudicación en junio del 2012. 16 hectáreas repartidas en 3 parcelas en Mundaca y Arrancudiaga, con 3 jóvenes beneficiarios en la tercera fase de adjudicación en febrero de 2013. Y 20 hectáreas en Loiu y Mundaca, con 9 beneficiarios, de los cuales 7 han generado el primer agrogune, en esta ocasión ecológico, en la cuarta fase de adjudicación recientemente en diciembre de 2013. Para finalizar, me gustaría recalcar que mejorar la intermediación de suelo agrario es una de las apuestas de la Diputación Foral de Vizcaya para 2014. Potenciando la labor de la Oficina de Intermediación de Suelo Agrario para el Banco de Tierras. Animo a todos los municipios y particulares vizcaínos a ceder tierras al Fondo de Suelo Agrario. Además de ponerlas en uso, están ayudando a generar empleo juvenil, actividad económica, gestión del territorio y con la garantía de la Diputación Foral de Vizcaya como intermediaria.